Hola amigos y amigas de la responsabilidad de vivir. Los saludo con mucha gratitud y estamos nuevamente en este espacio que ha sido creado para ustedes, en donde vamos a tocar un tema relacionado con los últimos videos. Estamos hablando acerca de las emociones. El día de hoy vamos a hablar acerca de esa emoción que tal vez muchos la podemos considerar como una emoción negativa, una emoción oscura, ¿sí? Que es el enojo. Pero antes quiero saludar a Basti. Basti, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Jessica, buenos días queridos amigos y escuchas. Basti, qué bonita te ves hoy. Bueno, siempre, pero hoy resalta un poco más la alegría, creo yo. Gracias. Igual tú, Ay, tan gracias, Basti. particular. Así es. Y pues bueno, pasando al tema que queremos compartirles, que es el enojo, esta emoción que muchos creo que la vivimos y en lo personal yo la vivía mucho, ¿no? Que está muy relacionada con las anteriores emociones, porque a veces también confundimos las emociones en la forma en cómo las vamos a manifestar. Y bueno, en este momento quiero dar una definición acerca de lo que es la emoción del enojo. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad. Es la presencia y variación de una irritación leve hasta la furia o una ira intensa. El enojo no es algo que va a ser permanente. El enojo va a variar de persona en persona o va a variar de situación en situación y también puede variar de acuerdo a la intensidad por el género de cada persona. No es lo mismo un enojo en un hombre como una mujer y también cómo se va a manifestar. Basti, desde tu punto de vista, ¿qué es el enojo para ti? O si has vivido de alguna forma el enojo que tú quieras compartirnos. Eh, Antes quisiera, como por decir así, recordar que no hay emociones malas ni emociones buenas. Somos, o sea, somos pura emoción. Por algo tenemos nuestros sentidos y eso nos permite percibir y de esa manera entonces que manifestamos nuestras emociones. Ahora, las emociones están regidas por dos cosas y una es nuestra genética o lo que nosotros traemos de generación en generación arrastrando y aparte cómo nosotros vamos aprendiendo a regular esas emociones o cómo nosotros vamos aprendiendo a manejarlas, ¿no? Dependiendo de cómo fuimos tratados o cómo nos enseñaron nuestros papás y todo eso. Entonces, podríamos decir que podríamos desarrollar emociones funcionales o disfuncionales, no malas o buenas, sino funcionales, o sea, que funcionan bien, o disfuncionales en el caso de que muchas veces nosotros las manejamos de una manera inadecuada. Y en este caso, en mi parte, si hablamos de enojo, te puedo decir que lastimosamente trae una carga genética eh, bastante fuerte en cuanto a que yo me prendo en un momento, o sea, soy como un cerillo. Nada más me rozan tantito y ya me activé y ya me enojé. Entonces, muchas personas dicen que yo tengo mucha paciencia, pero es algo que he ido desarrollando a lo largo de mi vida por causa de que sé que tengo ese temperamento de explotar. Y antes era de que explotaba y lo único que me preocupaba era lastimar a la otra persona. Y sin pensarlo lo hacía. Entonces, ahora, o conforme yo fui aprendiendo, fui tratando de regularlo para no explotar y para no lastimar. Entonces ahora pienso mucho lo que voy a decir y a veces me tachan de que hablo muy lento, pero es por esa misma razón, de que trato de no lastimar y trato de hablar adecuadamente para que así utilizar las palabras adecuadas, ¿no? Y aparte de eso, para no explotar, ¿no? Porque se me hace muy fácil explotar. Entonces, a mí el enojo yo lo manejo, trato de regularlo, pues. No perfectamente, pero trato de regular. De hecho, una de las cosas que mencionas acá, que me resulta
muy importante conocer y diferenciar, es que muchas personas dicen, ¿qué carácter tan fuerte tiene? Cuando una persona se enoja. Realmente no es una persona que tiene un carácter fuerte, Era simplemente lo que, es... ajá, Ajá, era lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cuando hablamos de la tristeza. La tristeza es como más acercada a la mujer y el enojo al hombre. sí, Pero no porque, no por, como tú decías, no es cuestión de género, es cuestión de que la sociedad no los ha marcado así. O sea, para la mujer es es permitido permitido. estar triste y para el hombre es permitido enojarse. Exacto. De hecho, en la mayoría de las veces siempre dice un enojón más que una enojona, ¿no? Uh -huh. Eh, de hecho, gruñón, los personajes enojones casi siempre son hombres, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa también importante identificar acá es, como tú decías, cómo voy a dirigir mi enojo, ¿no? A veces también manifestamos la tristeza, la frustración, como Ajá. si fuera un enojo, pero realmente no es el enojo, sino es otra emoción, pero que tal vez para ti o para la sociedad en ese momento no es aceptada, entonces me voy al enojo, que es la forma más rápida de sacar esa frustración o ese sentimiento que tengo en ese momento. Por ejemplo, como tú dices, tú hablas más despacio para no herir a las personas. Y sin embargo, a mí lo que me pasaba es de que yo me enojaba muy rápido, pero me di cuenta que, de hecho, es importante saber que el enojo te va a ocasionar problemas de salud también. Entonces tú tienes que ser consciente de eso, ¿sí? De que el enojo te va a ocasionar problemas de salud y también problemas a la hora de relacionarte con las personas. Puedes llegar a afectar una relación familiar, de pareja, de amigos, por un simple instante, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es tratar de controlar y ver por qué te estás enojando y ver qué tanto vale la pena estar enojado. Una de las cosas importantes también es saber que las cosas no siempre van a salir o van a ser como tú quieres, ¿sí? Yo hasta el momento con lo que más lidio, estoy lidiando es a la hora de manejar. Yo me enojo mucho, tal vez, pero ya me di cuenta que es porque no salgo temprano. Entonces, yo al manejar voy peleando con la gente porque digo, se me hace tarde, pero ellos no tienen la culpa, soy yo, porque si yo me programo, yo voy a disminuir esa situación de estrés, por lo tanto voy a disminuir mi enojo y también puedo prevenir algún tipo de accidente, ¿sí? Porque no estás exento a eso por ir enojado. De hecho, el enojo te puede también ocasionar situaciones donde puedes poner tu vida en peligro, ¿no? Sí. Y debemos de tener en cuenta que tenemos que tener una relación sana con todas nuestras emociones. Muchas veces no tenemos esa relación sana con las emociones y por eso es que nos ocasionan problemas en vez de ayudarnos. Y por ejemplo, el enojo es una emoción que nos ayuda a protegernos, o sea, nos ayuda a proteger nuestro interior. Como decíamos de la tristeza es una protección para decirnos ese poquito amarillo de que algo está mal dentro de nosotros. El el enojo también es una manera que el cuerpo reacciona ante las situaciones que no nos gustan o ante las situaciones que están mal para nosotros o que nos pueden hacer daño. Entonces, al final de cuentas, no es tanto de que yo la tenga que controlar como que si fuera un dragón y ay, tengo que controlar ese dragón. No, es cuestión de aprender a sentirlo, pero a la vez también regularlo, saber cómo voy a modular ese dragoncito que tenemos adentro, porque todos lo tenemos a diferentes niveles, pero saber cómo Claro. regularlo, o sea, cómo debemos de utilizarlo más que nada, ¿no? De hecho, sería como utilizarlo como una motivación, porque a veces lo utilizamos como una justificación y no es una justificación sobre todo para la violencia, la impulsividad, la agresión física o la agresión emocional, ¿sí? O sea, nada justifica que tú vayas a ocasionar un daño, ya sea a otra persona y principalmente hacia ti, ¿sí?
Entonces, esa es el hecho de que yo esté enojada o enojado o algo me hayan hecho, no quiere decir que yo voy a actuar de forma agresiva o violenta hacia otra persona, porque es lo que generalmente se hace, ¿no? Tener una reacción negativa. Y pensamos que estamos lastimando a los demás cuando en realidad, como tú dices, o sea, también nos lastimamos a nosotros mismos. O sea, el hecho de que nosotros acumulemos el enojo va ocasionando, como tú dices, tenemos reacciones físicas. Es una descarga de adrenalina. Y si tú la adrenalina no la drenas adecuadamente, lo único que va a ocasionar es que a la larga te puede ocasionar que sufras de tu tensión arterial, ¿no? Y que muchas personas sufren de eso y muy jóvenes, o que vengas y tengas un derrame cerebral de repente, porque simple y sencillamente no canalizaste adecuadamente tu enojo. Y todos los días te enojas, pero como dices, ay, no quiero explotar, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo y me lo voy interiorizando, que el cuerpo es tan sabio que en algún momento él va a buscar la manera de salir. O sea, esa energía va a buscar la manera de salir de alguna forma y lo peor de todo es de que va a salir de una manera como una enfermedad, como dolores de cabeza, como dolores de estómago. O sea, va a salir de alguna forma, se va a manifestar de alguna forma y lo único que nos vamos a ocasionar es daño. Ahora también si explotamos, como tú dices, llega un momento que también nos causamos daño porque nadie nos va, o sea, no, nadie va a querer que estemos cerca de ellos porque simple y sencillamente lo único que hacemos es sacarlo y explotar y hacer un desastre, ¿no? Entonces, los dos extremos son malos. Sí, de hecho, hablando en cuanto a relaciones personales, tú te vuelves una persona muy incómoda, muy molesta, porque en ese momento tú estás a la defensiva. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, aquí lo importante es saber que hay cosas que no pueden ser y tú tienes que aprender de eso. Hay cosas que pueden ser, pero hay cosas que no pueden ser. Sobre todo lo que no está en nuestras manos, saber identificarlo y no molestarnos por eso. Todo lo que está fuera de ti, no tienes control. Entonces, al no tener control, tienes que trabajar con esa frustración y con ese enojo. Y algo importante aquí también es como sociedad, a los niños hay que educarlos. Como dices, hay que aprender a convivir con todas nuestras emociones, pero hay que aprender a gestionarlas. Creo que, y pienso mejor dicho, que todas las emociones las podemos redirigir. Es importante que tú lo sientas, es importante que tengas cada uno de tus momentos con cada una de tus emociones, pero también es importante que las redirijas, que las utilices como una motivación. No es fácil, nadie va a venir a hacerlo, ¿sí? Y tú, cada una de las personas, va a desarrollar su propio sistema de cómo gestionar sus emociones. Uno únicamente de herramientas, porque tal vez lo que a mí me funciona no te funciona a ti. Por ejemplo, a mí me funciona mucho escuchar música, ¿sí? Pero música alegre, música donde el cuerpo tenga que bailar. Me funciona mucho hacer ejercicio. Analizar. Uh-huh. Exacto. Pero por eso es importante que tú te conozcas para saber qué es lo que a ti te funciona, ¿no? Exacto. Yo estaba escuchando a Marichu Seitun, es una psicóloga, conferencista muy buena, y me gustó mucho lo que ella decía, que dice, el enojo no es lo contrario al amor, lo contrario del amor es la indiferencia. Me enojo con la gente que quiero, que me importa, y cuando no me enojo, gasto mucha energía en reprimirla y negarla. Entonces, ella decía de que nuestro lado oscuro, ¿no? Una de nuestras emociones oscuras es el enojo, pero no quiere decir que sea malo, simple y sencillamente tenemos que aprender a regularlo, tenemos que aprender a no a reprimirlo, porque cuando lo reprimimos estamos siendo indiferentes a lo que estamos sintiendo y a la vez también, o sea, somos sarcásticos o mentimos y eso nos mete en más problemas muchas veces. Entonces, no es bueno reprimir el enojo.
Pero ahorita en la segunda parte de este tema vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros podemos utilizar el enojo sin tener que llegar a lastimar a las otras personas. Claro. Y de hecho, algo importante y una frase que siempre se dice, o bueno, yo siempre la digo, es el que se enoja pierde. Y es cierto, que se enoja pierde y pues no vas a cambiar las ideas, las acciones de las demás personas, ¿no? Y ¿Sí? bueno, con esto cerramos. No sé si quieres decirnos algo más, Basti. Simplemente volver a, por decir así, a recalcar el hecho de que nosotros somos el ejemplo de nuestros niños y de nuestros adolescentes, independientemente si son nuestros hijos o no. Como adultos somos el ejemplo y si yo aprendo a cómo regular mis emociones, también les voy a enseñarle a los niños a regularlas. Eh, porque muchas veces somos intolerantes con los niños cuando lloran, cuando gritan, cuando se enojan, cuando están tristes. O sea, los tachamos de que no tienes por qué llorar o no tienes por qué enojarte. Oye, son sus emociones y ellos lo que necesitan es aprender a utilizarlas, no a negarlas, no a oprimirlas. Entonces, muchas veces como adultos somos muy fácil en decir, no tienes por qué hacer eso o no tienes por qué sentirte así, pero si así se siente, o sea, lo que debemos de hacer es tratar de que ellos aprendan a canalizarlo de tal forma y a expresarlo de una manera adecuada. Así es. Y bueno, amigos, en nuestro siguiente video vamos a dar algunas recomendaciones de cómo trabajar el enojo, cómo redirigirlo, darles algunos tips. Y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, La Responsabilidad de Vivir. Me despido, Basti, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.